Pero hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una pregunta. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Hay alguna diferencia entre el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento y el sacerdocio que hay en el Nuevo Testamento? A ver, ¿quién me ayuda? Recuerden que en el Antiguo Testamento había un orden sacerdotal. Estaban los levitas, los de la familia de Aarón, estaban todos los sacerdotes. El pueblo podía formar parte del sacerdocio, pero nadie podía formar parte del sacerdocio si no era levita. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Hermanos, y hablo de esto porque hay muchos hermanos que todavía no entienden qué es el sacerdocio. Porque en el mundo secular, en toda la gente en general, habla de que la gente, cuando se habla de un sacerdote, ¿qué piensa? La gente piensa que el sacerdote, se les viene a la mente el sacerdote católico, que es el que ministra los 7 sacramentos, que fue ordenado por la iglesia, que tiene ciertos privilegios de parte de Dios, o tiene ciertos privilegios para acercarse a Dios. Esa es la idea que la mayoría de gente tiene hoy en día sobre el sacerdocio. Hay gente que cree que no, que el sacerdote es el que ha sido ordenado por la iglesia, y siempre tiene en la mente la ordenación católica. Pero esto, hermanos, no es el concepto del Nuevo Testamento. Y grábense en esto que les voy a decir para que marquen la diferencia. El Señor no constituyó ningún orden sacerdotal, mientras que en el Antiguo Testamento sí existía. ¿Sí me entienden qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento había un orden. Tenía que ser de la familia de Aarón, tenía que ser levita, si no, no podía ser sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento Dios no estableció un orden como para decir ciertas personas van a ser sacerdotes. ¿Por qué no? Porque recuerden que en el Nuevo Pacto todos los que obedecen el Evangelio son sacerdotes. Amén. Tanto hombres como mujeres. Es muy importante. Y vamos a ver un dato que investigué muy interesante. Colectivamente, como pueblo de Dios, todos somos reyes y sacerdotes. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Alguien que me lea 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Léalo, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, en un sentido, escúcheme esto por favor, en un sentido colectivo, todos somos reyes y sacerdotes, pero individualmente es donde hay que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque individualmente Dios nos ha hecho a nosotros sacerdotes, pero no según el orden arónico, como era allá en la antigüedad. Vean Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Henry, ¿me lo quiere leer? Apocalipsis 1, 5 y 6. Lean, hermano. Como fuerte. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea
Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Por qué somos sacerdotes en el nuevo pacto? ¿Quién me dice? Recuerden que en el antiguo pacto, para ser sacerdote tenía que ser de la familia arónica o levita. La pregunta mía es, ¿por qué somos sacerdotes hoy? Sí, hermano, porque la misma palabra dice para anunciar. Está bien, pero ¿qué nos califica a nosotros como sacerdotes? La obediencia. ¿Por qué yo puedo decir que yo soy un sacerdote? ¿Por qué? Por la obediencia. Está bien, pero hay un factor importante. ¿Qué hacía en el antiguo pacto? ¿Qué hacía el sacerdote? Él era el único que ¿qué podía hacer? De entrar a donde estaba el lugar santísimo. Entrar, ojo. Solamente el sacerdote era el único que tenía acceso directo a Dios. Amén. Y por eso es que, escúchenme esto, hermanos. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque a través del sacrificio de Jesús tenemos acceso directo al cielo. Amén. El Señor nos ha dado ese acceso directo gracias al sacrificio único. Porque Jesús es el único mediador. Como Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Él nos ha dado el privilegio que podemos entrar directamente al cielo. Podemos comunicarnos con el cielo. Por eso es que somos sacerdotes. No somos sacerdotes porque hagamos sacrificios o porque hagamos muy buenas obras. No, somos sacerdotes porque por el sacrificio de Jesús se nos ha dado acceso a Dios. Dígame. Pero todos los hombres en general, ¿verdad? Todos los hombres no, solamente los que han obedecido el Evangelio. ¿Por qué? Porque recuerde que en Hechos 11:26 dice que en Antioquía se le llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Entonces, el cristiano cuando cree, se arrepiente y es bautizado para el perdón de los pecados, él tiene acceso a Dios. ¿Por qué? Porque ha obedecido el sacrificio de Jesús. Pero todos los bautizados, ¿no? ¿Sí? Hombres y mujeres, todos los hombres. En ese sentido sí es todos los hombres. Cuando el hombre ha obedecido el Evangelio, por débil, hermano, y yo quiero que ustedes se lleven esto para la casa, por débil que usted se crea, o porque usted diga, no, esto a mí me falta mucho para aprender, yo no soy tan, ¿qué diremos? Yo no soy tan fiel, yo no soy tan fuerte en la fe. Bueno, pero usted es un sacerdote, usted es un rey delante de Dios. Eso es lo que usted quiere, usted tiene que aprenderse hoy aquí, hermanos, que delante de Dios, así usted se sienta débil o flaco espiritualmente, delante de Dios no hay acepción de personas. Todos y todas somos sacerdotes delante de Dios, y todos y todas tenemos acceso a el sacerdocio. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? ¿Por qué ustedes creen que Dios nos dio acceso a... ¿Ustedes creen que el sacerdocio es tan importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Hay una razón. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Quién me dice? ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios transmitía su palabra por medio del sacerdote, y hoy en día Dios transmite su palabra por medio de su pueblo. Nuestras vidas se alimenten. Hebreos 4, 14 y 16. ¿Quién lo tiene? Léalo, ahorita. Capítulo 4, versículos 14 y 16. Oiga, qué interesante. Acerquémonos al trono de la gracia. Repítame esa última parte, hermano, por favor. Entonces, este pasaje, ¿qué nos enseña? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Cerca a su trono.
Y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? Hermanos, ¿quién me dice? Hebreos 4, 14 y 16. A ver, hermano Francisco, según este pasaje, ¿cómo es que usted se acerca al trono de gracia? Si quiere vuelvo a repetírselo, vea lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ojo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué entienden ustedes de este pasaje? Jesús es el sacerdote. Ok, pero hay un detalle muy importante ahí en el 14. Yo quiero que ustedes lo lean. Dice, Jesús es el sumo sacerdote. Claro que sí. Pero vean lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos son débiles? Todos tenemos debilidades. Y ojo, y lo que quiero que ustedes observen es que al yo ser sacerdote, al yo acercarme en oración delante de Dios, yo me acerco al trono de su gracia. Y Dios sabe cuáles son mis debilidades. Dios sabe cuáles son las necesidades. Y qué importante es, porque cuando yo me acerco al trono de la gracia de Dios, sucede algo importante. Recibimos misericordia. Amén. Esto es muy importante. Nadie, hermano, nadie recibe misericordia de parte de Dios si no se acerca al trono de la gracia. Y para acercarse al trono de la gracia, dice que nos acerquemos confiadamente, porque Dios conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades. Vean ahora Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Alguien que lo quiera leer? Hebreos capítulo 6. Recuerden, esto es hablando de como sumos sacerdotes, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 21. Voy a leer. Escuchen por favor. Dice, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ojo a esto, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero vean el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del alma, del velo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué? Está hablando del acto que Jesús hizo como sumo sacerdote al entrar al velo y penetrar, ojo, al entrar al lugar santísimo y romper el velo. ¿Se acuerdan que hemos hablado siempre que estaba el lugar santo que se dividía en el lugar santísimo y en el lugar santo? Cuando Jesús es sumo sacerdote, ¿qué sucede? Él viene y traspasa el velo. Recuerde que nadie podía traspasar ese velo, solamente el sumo sacerdote. Y Jesús vino, y el pasaje lo que está diciendo ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20 es que Jesús fue el precursor, fue el que nos abrió el camino para que entráramos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque como hijos nosotros tenemos el mismo acceso al trono de la gracia de Dios. Pero hermanos,
tenemos que creer esto. ¿Ustedes creen esto o no? Es que tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo que cuando yo oro, Dios tiene misericordia de mí, Dios se compadece de mí, Dios me ayuda a mí. ¿Por qué? Porque Dios conoce mis necesidades, Dios conoce mis debilidades. Ahora ve este pasaje importante. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. ¿Alguien lo quiere leer? Claro, ¿no? 19. 10, 19 al 22. Despacio para ir explicando, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la gracia de Jesucristo. No, por la sangre. Perdón, por la sangre. Deténgase un momentico. Aquí vamos a detenernos un momentico. ¿Quiénes son los que tienen libertad para entrar? ¿A dónde dicen que tienen libertad? Vea 19, repítalo otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Deténgase ahí. Le está hablando a los cristianos y dicen que los cristianos tienen libertad para entrar al lugar santísimo. Pregunto, ¿por qué tienen esa libertad? ¿Porque son sumos sacerdotes? A ver, ¿quién me dice? Por medio de la... ¿Por qué tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo? Porque todos tienen derecho a buscar la salvación y el amor de Dios. Está bien, pero el pasaje dice, hay una razón por qué. Ok, pero por la sangre de Jesucristo, pero ¿cómo es eso? Por medio del ¿Cómo bautismo. actúa eso? Por medio del bautismo. Pero está bien, pero recuerden que aquí el escritor está trasladándose allá al Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote viene y él va a entrar al lugar santísimo, recuerden que él traía en su mano sangre y él agarraba la sangre y en el propiciatorio con los dedos silbeteaba o pringaba 7 veces el propiciatorio. Y eso hacía que por la sangre el pueblo, Dios recibiera o Dios aceptara el sacrificio de parte del sumo sacerdote. Y cuando aquí el pasaje está diciendo que tenemos acceso tenemos acceso al lugar santísimo, es porque por medio de Jesucristo, al entrar Jesús al lugar santísimo, nosotros tenemos la misma entrada que hizo el Señor. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? No. Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora sí, hermano. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuál es ese sacrificio? Ya sabemos que es el de la cruz. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí estamos hablando de Cristo. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oye, aquí es donde ya hay problemas. Todos tenemos ese acceso, pero el 22 nos viene y nos cuestiona y nos dice que hay una razón. Voy a decirlos en esta versión. Esto es una versión judía, hecha por un judío, y me llama mucho la atención porque vean lo que dice esta versión. Dice lo mismo pero con otras palabras. Dice 22. A ver. Así que, hermanos, el camino al lugar santísimo ha quedado abierto por la sangre de Yeshua, o sea, de Jesús. Él lo inauguró por nosotros como un camino nuevo y vivo a través del velo por medio de su carne. Pero además, escuchen el 21, pero además tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la congregación. Por lo tanto, acerquémonos al lugar santísimo, pero hay unas condiciones. Con un corazón sincero, wow,
con toda seguridad que Él, con toda seguridad que es el resultado de la fe, con nuestro corazón rociados, limpios de mala conciencia. Yo quiero tenerme aquí. ¿Por qué ustedes creen que esta versión dice rociados, limpios? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el sacrificio de la vaca roja? Que se agarraba al impuro, se quemaba la vaca, preparaban la ceniza con una madera y agarraban agua de un arroyo y preparaban un agua, y todas las personas que se querían acercar al templo venían, se bañaban, y el sacerdote agarraba de esta agua y destilaba para purificarlos. Bueno, ese es el concepto que tiene aquí el escritor. Lo que quiero explicar con esto es que Dios no va a aceptar a nadie si no se purifica antes. Amén. ¿Estamos? Por eso el pasaje dice en el 21. Dice el 21, vuelvo a leer 22. Por lo tanto, acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero, con toda seguridad que es el resultado de la fe, con nuestros corazones rociados, limpios de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Recuerden que este ritual es el que el sacerdote hacía allá en el Antiguo Testamento. Si una persona estaba impuro y quería limpiarse, se limpiaba ¿cómo? Se acercaba al sacerdote, el sacerdote rociaba de esta agua sobre él, pero tenía que ir y después bañarse. ¿Cómo es que hace ese efecto en nosotros hoy en día? Como decía nuestro hermano, cuando venimos y obedecemos el Evangelio, cuando creemos, nos arrepentimos, somos bautizados para el perdón de los pecados, no es el agua, sino la sangre de Cristo la que nos limpia en ese momento. Por eso es muy importante las condiciones que dice la Biblia que el sacerdote debe tener para acercarse a Dios. Corazón limpio, ojo, corazón limpio, conciencia limpia, un corazón purificado. Ahora veamos este otro pasaje, Hebreos 12, 15, 16. Todas estas cosas son privilegios que Dios le da a todos los cristianos. Y esto, escuchen esto, lo lindo de esto que es que este privilegio es tanto para hombres como para mujeres. Para todos los que han obedecido el Evangelio entran en esta categoría, en este gran privilegio de parte de Dios. Pero no es sacerdote, ¿verdad? No es solo el hombre. Escuchen, colectivamente todos somos sacerdotes, todos. Pero aquí nos vamos a ver ahora, aunque colectivamente todos somos sacerdotes, hombres y mujeres, a la mujer sí se le restringe en cuanto a la predicación, pero lo vamos a ver ahorita. Se le restringe, ¿por qué? Porque hay un factor que la palabra de Dios nos enseña. Pero en este aspecto, lo que yo quiero que ustedes, o que todos entendamos, es que en cuanto a que una persona quiera acercarse al cielo por medio de la oración, en ese sentido, todos tenemos el mismo derecho como sacerdotes, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha establecido. Esa es la diferencia entre el sacerdocio del nuevo pacto y el sacerdocio del antiguo pacto. Veamos Hebreos 12, 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Rosario, ¿lo puede leer? Por favor. Ojo a esto. Este es un problema por el cual no podemos acercarnos al cielo. Vuelvo a repetirlo. Vean lo que dice el pasaje 12:15.
mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, un corazón contaminado no puede recibir la gracia de Dios. Y no puede recibir la gracia de Dios, ¿por qué? Porque su propia contaminación no la acepta. El 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La raíz de amargura es un problema grave y es algo que hay que erradicar de nuestras vidas. ¿Ves? Por esto, muchos hermanos, mucha gente, por eso es que no ora. Usted no ha notado que mucha gente dice, hermano, por favor, ore por mí. Hermano, ¿por qué? Si Dios me escucha a mí de la misma manera que lo escucha a usted, al hermano Henry, a la hermana Marta, a todos nos va a escuchar igual. Pero muchas veces cuando tenemos amargura, esto impide que decidamos buscar a Dios. Hermano, entonces hay viendo esto hay una problemática en el ambiente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que vea, por muy sacerdote que seamos, ¿verdad? Hablándolo así, es muy peligroso porque yo puedo venir y puedo, como decimos nosotros, voy a emparentar, tal vez, voy a contar así, ¿verdad? Porque digamos, cuando yo le decía yo a usted, ¿qué José Antonio aquí, verdad? Pero aunque yo venga, me vuelvo a... Sí, lo está viendo. Vuelve y aunque yo me reconcilie, yo, ¿verdad? Me reconcilie, pero si tengo esa misma mentalidad, es el pasaje bíblico más que todo está diciendo, es ese punto. Bueno, es que precisamente la reconciliación, que es donde los quiero llevar ahorita, nosotros tenemos que entender que si yo me quiero acercar a Dios, vamos a pedir perdón. Y saben algo muy importante, el domingo voy a predicar sobre eso. ¿Qué es perdón? ¿Qué es arrepentirnos? Señor, yo me arrepiento. Señor, te pido perdón porque estoy muy arrepentido. Allá, la ley, cuando un hombre venía y decía que estaba arrepentido, ¿qué hacía? Está arrepentido, ¿ok? Entonces tiene que pagar 7 veces y demostrar su arrepentimiento. El hombre tenía que, si se había robado una vaca, tenía que pagar la vaca y pagar y restituir al dueño de la vaca. ¿Por qué? Porque de esa manera demostraba que estaba arrepentido. Pero el concepto que nos han enseñado a nosotros, que vengo y digo, Señor, yo te pido que me perdones, estoy arrepentido. No, es que hablar de estar arrepentido cualquiera lo hace. El punto es que tenemos que demostrar el arrepentimiento. Y por eso es que el Señor, digámoslo así, no es que Dios nos ponga un impedimento para entrar al cielo, no, nosotros mismos ponemos ese impedimento. Entonces hay otro problema, hermanos, también. Puede ser aquí está la otra parte en mí, ¿verdad? Pero está la otra parte en mí también, que siempre voy a perdonar, pero a la misma vez voy a estar recordando aún un año, ya como dicen los anuncios, un año pasado. Entonces, bueno, eso quiere decir que no entonces, es ahí, hermano, donde es que el pasaje es muy claro. Por eso que le estoy diciendo, tengo que saber arrepentirme y saber perdonar. Porque de qué remedio, digamos, decir perdoné y por allá como a los 2 años, 3 años, llega alguien a preguntarme por usted y a la hora de llegar, no, es que el hermano, voy a dar una razón. O sea, es que ese es el punto en el cual, hermano, es muy peligroso. Precisamente, el objetivo de este estudio es de que aprendamos que todos tenemos derecho o todos tenemos acceso a Dios, pero Dios quiere que todos nos acerquemos a Él estando limpios de corazón, con una conciencia limpia. Y vean algo muy importante, en el nuevo pacto hay un concepto diferente del sacerdocio. ¿Saben por qué? Porque en el antiguo pacto
Una familia, aunque quisiera ser sacerdote, no podían ser sacerdotes si no eran familia de Aarón, si no eran descendientes de Aarón. Si un prosélito venía, un prosélito, para que me entiendan el término, un prosélito es una persona que abrazaba el judaísmo, guardaba la ley de Moisés, pero él no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo abrazaba el judaísmo? Se circuncidaba y empezaba a guardar la ley mosaica. Pero el punto que quiero que ustedes vean es que, aunque él hiciera eso, él nunca podía ser sacerdote, porque él era un prosélito. Y en el nuevo pacto no sucede eso. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es para todos los que Dios llama a través del Evangelio. Amén. Esa es la gran diferencia del sacerdocio que tenemos hoy en día. Y este privilegio es únicamente, y tal vez suene como muy exclusivista, y no es que sea exclusivista, es que Dios marca esa diferencia. Dios le da el sacerdocio a todos los cristianos que han obedecido, a todos, hombres y mujeres, lo que en la antigüedad no era así. Si no era descendiente de Aarón, si no era levita, no podía ser sacerdote. Mientras que hoy todavía nosotros no hemos comprendido ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado de ser sacerdote. Y ahora, ¿por qué tenemos ese privilegio? Únicamente es por medio de tener comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, yo tengo acceso al cielo. ¿Cómo tengo comunión con Dios? Hermanos, ustedes deben entender algo. Ustedes son como los niños consentidos de Dios. ¿Amén? Ustedes son como los niños cuando están pequeñitos, que el papá los quiere chinear, los quiere abrazar, los quiere contemplar, les quiere ayudar. Ese es el concepto que Dios tiene de estos sacerdotes. Pero para poder ser sacerdotes hay que tener comunión con Dios. Mi comunión con Dios equivale ¿a qué? A que yo tenga mi sacerdocio depende ¿de qué? De que yo tenga comunión con Dios. Ya no es como en el antiguo pacto, que había que matar machos cabríos, que había que hacer una serie de fiestas y de rituales. No, hoy en día, cuando obedecemos y vemos el sacrificio de la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en el madero, cuando vemos que Jesús fue clavado en el madero y obedezco ese sacrificio y tengo comunión con Dios, el sacerdocio para mí, personalmente, para mí, es un sacerdocio personal porque tengo comunión directa con Dios. No necesito ningún intermediario. No necesitamos intermediarios en esta comunión. Aunque en esto quiero aclarar algo. La mujer sí tiene una limitación en cuanto a la congregación. La mujer no puede dirigir una congregación. O en otras palabras, aunque la mujer colectivamente Dios la acepta como parte del sacerdocio, la mujer no puede querer tomar dominio sobre la congregación o dirigirla o ser pastora, para que me entiendan más claramente. Es la única limitación que Dios le pone a la mujer, que no puede ser pastora, pero eso no quiere decir que la mujer no puede predicar. Puede predicarle a todo el mundo, excepto que no puede ejercer el pastorado. ¿Por qué? Porque ella también tiene el privilegio de este sacerdocio. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 13. Yo creo que es un pasaje que todos ya lo han leído bastante. Ok, esto es en cuanto a la mujer. La mujer, la única diferencia que tiene en el nuevo pacto es que la mujer no puede enseñar públicamente, o sea, no puede ella ser pastora, pero en cuanto al sacerdocio, sí puede ejercer el sacerdocio teniendo comunión con Dios. ¿Entienden? En cuanto a ver si me gusta la diferencia. En cuanto al sacerdocio,
colectivo, como congregación, el mismo privilegio delante de Dios, como sacerdote y como rey. La mujer tiene el mismo privilegio, pero en cuanto a dirección de la iglesia local, la mujer no puede dirigir la congregación o no puede ser pastora, para que me entiendan mejor. Es la única limitante que Dios le pone a la mujer. A ver, hago una pregunta. El primer privilegio fue la mujer, porque fue quien anunció el evangelio por primera vez. No, aquí estamos bien, pero ojo a la pregunta. Ojo a la pregunta. Si una mujer es cristiana, ella viene y dice, bueno, voy a ir la hermana Rosa va a ir a dar una conferencia al Teatro Nacional. Va a ir a enseñar el plan de salud. Que estuviera como iglesia. A ver, ¿qué dice la hermana Rosario? Dale la palabra. ¿Qué opina usted? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice la Biblia? Hermana Rosa. En ese caso, ¿cómo estaría el caso? ¿Está bien o mal? Se puede. Entonces, pero que quede claro esto. Sí se puede. ¿Cuál es la limitante de la mujer? Es que tomen en cuenta, ella lo que no puede es dirigir la congregación, mandar la congregación, ser pastora, pero ella puede predicar en donde quiera que pueda estar. Dígame, hermana. No, era solo, hermano, que depende, ¿verdad? Porque si hay hermanos igual no pueden. No, pero en el caso, como dice la hermana ahorita, por decir algo, ella va en un bus, hay un poco de gente y quiere y predica, pues no hay ningún problema, porque le está predicando, está cumpliendo con Mateo 28:19, ir y predicar el evangelio. A todos nos dieron ese mandamiento, amén. Eso, y marco esa diferencia, ¿saben por qué? Porque tenemos que entender es que en el sacerdocio, Dios no marca esa limitante. Dios no marca en cuanto al sacerdocio, el sacerdocio es para todos. La congregación, hermanos, es el edificio espiritual que Dios está levantando. Dime una cosa, así, cuando ustedes ven así poca gente, ¿ustedes qué dicen? No, qué pereza, aquí no pasa nada, es que no viene la gente. ¿Será que ese es el concepto que Dios tiene? ¿Qué dicen ustedes? Es que, hermano, no es la iglesia. Es que hay que, como lo dije yo al principio, hermano, vea, no es la iglesia, sino es la necesidad que yo tengo para poderme alimentar. Pero escuchen esto, aunque ustedes no lo entiendan, la iglesia, Dios está levantando una iglesia como con seres humanos imperfectos como usted y como yo. ¿Me comprenden? Pero tenemos que entender que nosotros somos piedras vivas. O sea, yo no tengo que estar dependiente, porque, ojo, aunque ustedes no crean algo, a veces la gente cree que las multitudes es donde Dios mueve y toca los corazones. No, en cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios está trabajando, está levantando ese edificio espiritual, ¿o no? Que es su propia vida, que es mi vida. Dios trabaja en cada uno individualmente. ¿Por qué? Porque por eso dice la palabra que somos piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hermana Rosa, léamelo por favor, ¿lo tiene? ¿Ves? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O sea, aunque ustedes no vean físicamente las cosas, Dios está levantando en cada uno la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por seres humanos imperfectos. Y cuando Dios viene y nos va transformando a cada uno de nosotros, Dios está trabajando en nosotros. Y por eso es que tenemos que transmitir vida. Lea, hermano. Para
importante. Dice el pasaje que somos edificados. ¿Quiénes? Seres humanos imperfectos. Aquí no hay nadie super perfecto, eso es mentira. Somos imperfectos y dice que Dios está edificando la casa espiritual. Es que una cosa es ser imperfecto y otra cosa es, hermano, ser purificado, porque yo puedo ser imperfecto, pero Dios me viene purificando, aunque sea imperfecto, ¿verdad? Y la otra cosa es poderme acercar con un corazón sincero, porque es que, hermano, en este pasaje bíblico, como los estudios que tuvimos hablando en hebreo nosotros, más en el 10, 26 en adelante, si uno lo lee determinadamente, con cuidado, él dice, acerquémoslos como, en otra versión que tengo yo dice, como amistad con Dios íntima. Entonces, bueno, es que precisamente cuando yo me acerco a Dios, Dios lo que quiere es tener, ¿qué es comunión con Dios? Es que Dios tiene, así como por decir algo, ellos juegan con la niña, ¿por qué? Porque la niña tiene comunión, tiene confianza con ellos. Bueno, la idea es que cuando yo oro, es que yo adquiero esa confianza con Dios, de respeto, de reverencia, que puedo confiar ciegamente en Dios. Amén. Es únicamente, ¿y saben por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que saber una cosa, hermano, que Dios mora en ustedes, en nadie más. Dios mora únicamente en los que han obedecido el Evangelio. Hechos 2:38, el Espíritu Santo vino y moró sobre ustedes. En Primera de Corintios, capítulo 6, del 18 al 20, nos enseña, dice, que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y como ustedes son el templo del Espíritu Santo, ustedes son los sacerdotes que administran ese templo. ¿Me están entendiendo? Ese es el punto aquí. Así como, hermanos, así como en la antigüedad, en el antiguo pacto, había un templo físico, habían sacerdotes literales que entraban y mantenían en funcionamiento el templo. Escúchenme todos, los sacerdotes hacían que el templo funcionara. Amén. Repito otra vez, los sacerdotes eran los que hacían que el templo funcionara. El templo que es usted en el nuevo pacto, usted tiene que hacer que ese templo funcione. ¿Y cómo funciona el templo? Cuando usted busca sinceridad, cuando usted busca el perdón de Dios, cuando usted se purifica, cuando usted pide perdón, cuando usted se arrepiente, usted está haciendo que el templo que es usted mantenga limpio y adornado para Dios. Amén. Y ahora que cuando yo escucho esta enseñanza, hermano, como siempre le he hablado yo a usted, sinceramente así, hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque Dios en aquel tiempo buscó hombre específico, ¿verdad?, para el sacerdocio. O sea, de cada tribu agarró, usted va a limpiar, usted va a hacer eso, o sea, sus funciones. Y para este sacerdocio es igual. ¿Por qué es igual? Porque uno tiene que entender, tiene que entender, digamos, tenemos que entender de que no es cualquiera. Perdón, es que aquí los quiero llevar a todos. ¿Saben qué es lo grandioso del antiguo pacto? Yo voy mucho a las enseñanzas que he dado sobre el tabernáculo y el sacerdocio. ¿Saben qué es lo grandioso del sacerdocio? Que en el antiguo pacto aquí, el sacerdote hacía que el templo funcionara y había una orden de parte de Dios. Pero en el nuevo pacto no se habla de un sacerdocio en la iglesia. No sé si me hago explicar. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Escuchen, permítanme, es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque en el nuevo pacto no hay un orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque todos son sacerdotes y todos forman parte del templo. Entonces, todos tenemos que hacer que mi templo funcione. Amén. Allá, escuchen, aquí en el antiguo pacto
un grupo de levitas y sacerdotes descendientes de Aarón hacían que el templo funcionara para que todo el pueblo viniera y adorara a Dios. En el nuevo pacto no funciona así. Perdón, esa es la bendición, esa es la diferencia del nuevo pacto. En el nuevo pacto, esa función que tenía el levita y el sacerdocio, Dios le dice a usted, bueno, como usted es sacerdote, haga usted que funcione el templo. Es usted, es usted, es usted, es usted y soy yo los que tenemos que hacer que el templo funcione. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden esta diferencia o no? Permítame un momentito. ¿Sí me entienden o no me entienden? Hermano Henry, ¿me está entendiendo? Allá el sacerdote hacía que el templo funcionara para que todo el pueblo viniera y adorara. Aquí no. Vean lo que dice 1 Corintios 6:18. Fuisteis comprados ya que la congregación es por medio del sacerdocio, pero dice en 1 Corintios capítulo 18, ¿quién me lo lee? 6:18, porque quiero que observen algo muy importante. Primera de Corintios 6:18. Lean, presten atención a una palabra que quiero que ustedes aprendan aquí. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hasta el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no son vuestros, porque habéis sido comprados por precio glorificado? Escuche, ese es el 20, ¿verdad? El 20. Repita otra vez. Porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ojo, si ustedes leen este pasaje detenidamente en su casa, el pasaje está diciendo que yo tengo que cuidarme de la fornicación, porque yo y cada miembro es parte de Dios. ¿Me comprenden? Por eso es que el sacerdocio, por eso es que en el nuevo pacto no se habla de un sacerdocio de la iglesia, no. La enseñanza del sacerdocio del antiguo pacto se aplica para cada persona individual, porque cada persona individual tiene acceso, escúcheme, cada persona individual tiene acceso directo a Dios. Lo que del antiguo pacto, por medio del sacerdocio levita, era el único que tenía acceso a Dios. Pero, él y usted. Usted hermano y usted. Tengo entendido que la persona, digamos, que tenga suficiente conocimiento de la Biblia, que es la guía de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se puede pasar ahí de frente mientras esté, digamos, o sea, cansado o esté bautizado, digamos, que esté bien con todo. Cualquier persona, cualquier varón. Ok, siempre la Biblia habla de que para usar este puesto o este púlpito hay un principio, es santidad, tener un buen testimonio, haber obedecido el Evangelio y entre todas las cosas que ustedes, si vamos a hablar de pastores en la iglesia, si tienen que llenar los requisitos que habla 1 Timoteo capítulo 3 versículos 6 en adelante, para pastores. Lo podemos leer, ¿verdad? Pero eso no es bueno, ¿quién me lo lee ahí un momentico? 1 Timoteo capítulo 3, 6 en adelante. Ahí está hablando de los requisitos que se requieren para el pastor. Pero ojo, el pastor es el que gobierna en la iglesia local. Y no es un pastor, tiene que haber pastores. Cuando no hay pastores, hay predicadores. Primera de Tito 1:5. Pero aquí son los requisitos que habla para el pastor. Capítulo 3, del 6 en adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras. Entonces no es primera, es segunda.
Segunda 3:6. Primera 3, 1 en adelante. Vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 6 más o menos. Ahí dice todos los requisitos, véanlo, ¿no? 3 del 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán. No. Primero